Saludos, muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todas a Informaciones por Voz. Así es, muy buenas noches, de verdad que complacidos de compartir con ustedes en el día de hoy. Anilsa, muchas personas me preguntaron que te estaban extrañando ya en el programa y nuestra compañera tenía una asignación especial en Salcedo. Así es, pero ya estamos aquí felices, contentos, aunque con el problema de las elecciones. Pero en definitivo esto continúa y ya estamos aquí de regreso. Gracias por preguntar por mí y yo también los extrañé a ustedes. Mucha atención, de verdad, con todo esto de estos cacerolazos, que si la Junta, hacemos un llamado a la paz, a la cordura, cada quien tiene derecho a exigir sus derechos, valga la redundancia, pero de forma pacífica. De verdad que sí, Paul. Yo creo que eso de los cantinazos y los cacerolazos, para mí, es una exageración, porque eso es, ok, usted está protestando, eso cree usted que es una protesta, perfecto, pero y entonces el que está en su casa, que le duele la cabeza, que se siente mal, y esos cacerolazos, entonces usted está irrumpiendo la paz del otro. Usted puede protestar de otra forma, pero esa no es la mejor. Bueno, vamos a ver de inmediato qué hemos preparado para ustedes esta noche. Esta semana en Info por Dos. Están buscando a figuras irrelevantes. En vez de exigir la renuncia de los magistrados, que exijan transparencia. Y se necesita que se dé respuesta. Y hay que dar un ejemplo claro y clave de ello. Para que tenga credibilidad. Que la Junta no tiene credibilidad para hacerla. El Ministerio Público no tiene credibilidad. Es que sigan las manifestaciones, yo entiendo, con un mecanismo de presión que va a aportar a la transparencia de estos procesos electorales que vienen. Requiere de otro tipo de identificación de responsables. Y lamentablemente esto nunca se ha visto en la historia de la República Dominicana, suspender unas elecciones. Bueno, luego de ver el interesante contenido que hemos preparado para ustedes esta noche, pasamos de inmediato a nuestra sección de entrevista. Tenemos a Rosario Espinal, politóloga en directo. Rosario, muy buenas noches y bienvenida a Informaciones por Dos. Buenas noches. Rosario, ¿qué le parece la crisis política actual y cómo la califica? Bueno, aquí ocurrió un evento que nadie esperaba, o sea, que no esperábamos, que ha trastornado todo el proceso electoral y estamos a la espera de ver si encontramos una explicación, si alguien da una explicación, si la Junta da una explicación, si los organismos de investigación del Estado dan una explicación. En eso estamos a la espera. Mientras tanto, se ha creado una situación nueva en el proceso político y hay que esperar a ver cómo evoluciona esta situación. ¿Cree usted que este tipo de fraude electoral pudo ser orquestado sin colaboración interna o complicidad por parte de algún funcionario de la Junta Central Electoral? Yo no puedo acusar a nadie porque yo no tengo evidencia, entonces para mí sería una irresponsabilidad poner el dedo acusador sobre algún actor político. ¿Cómo se explica que este sistema de voto electrónico haya sido vulnerado si anteriormente fue validado por varios organismos internacionales? ¿Entiende usted, como ha dicho varios sectores, de que hubo un sabotaje en el sistema automático? Bueno, la interrogante de cómo pasó, cuando supuestamente se iban a tomar muchas medidas de control, es algo que nos preguntamos todos, pero yo no tengo una respuesta porque yo no he investigado nada y todos están especulando. Entonces, lo que hay que demandar es que se dé una explicación a lo que ha sucedido, porque podemos decir cualquier cosa, pero yo no tengo evidencia. Rosario, hay una gran revuelta social, sobre todo de jóvenes de clase media y alta. ¿Por qué usted cree que las personas de escasos recursos no se han sumado a estas protestas? Bueno, la reacción es normal porque realmente en el país ha habido una molestia, una indignación con lo que pasó, algo sorpresivo que nadie esperaba. Entonces, en ese sentido es normal que haya una expresión de descontento, de indignación de parte de la población. Sí, es verdad, en los últimos 10, 12 años, quien más se moviliza en este tipo de protesta es la clase media urbana. No es nuevo en este caso, lo vimos en el 4%, lo vimos en los movimientos ambientalistas, o sea, lo hemos visto, lo vimos también en Marcha Verde, o sea, todos los movimientos sociales de la última década han estado básicamente basados en la participación de las capas medias. ¿Por qué? Porque generalmente los pobres se movilizan cuando hay asuntos materiales.
En la década de 1980, toda la década, desde el 84 con las pobladas, luego continuando hasta el 90, 91, se movilizaban los sectores populares porque aquí había una crisis económica muy fuerte. Y era de manera centralizada que se orquestaba, había un llamado colectivo de organizaciones populares que convocaba a esas grandes huelgas nacionales. Luego, ya entrada la década del 90, en los primeritos años de este siglo, las protestas se disiparon un poco, pero se hicieron de manera descentralizada a través de todo el país, en Tamboril, o en San Francisco, o en Navarrete, etcétera. En los últimos 10, 12 años ha habido un cambio sustancial a las protestas sociales por parte de las capas medias. Y esto tiene que ver con el hecho de que lo que se busca no es necesariamente las demandas no son de carácter económico, son de carácter político, sobre todo anticorrupción o transparencia electoral, o que se asigne el 4% a la educación, ese tipo de cosas que no tiene que ver con una demanda económica. Las protestas se han incrementado en distintos puntos del país. ¿Usted cree que esto pueda desencadenar en una guerra civil? ¿Hay temor con esto? No, yo creo que las protestas son protestas cívicas que se van a quedar ahí. Yo no veo, por lo menos hasta el día de hoy, yo no puedo predecir el futuro, pero por lo menos hasta el día de hoy, por su composición social, por la forma en que se han desarrollado, yo creo que van a ser protestas cívicas y que eso es lo que es. Rosario, consecuencias económicas y moral ha provocado la actual crisis electoral. No vemos avances en las investigaciones. ¿Quién debería de hacer las mismas ya que se decidió que sea la OEA? Bueno, que elijan un órgano independiente. A ver si hay un órgano independiente, porque ahora mismo estamos en una situación en que la Junta no tiene credibilidad para hacerla, el Ministerio Público no tiene credibilidad. Ese es un vacío muy grande que hay de que alguien creíble, una instancia creíble pueda hacerla. Pero por otro lado, se necesita que se haga la investigación y se necesita que se dé respuesta. ¿Está de acuerdo con que sea un organismo internacional? A mí particularmente no me gusta mucho la intervención internacional en estos procesos. Lo que yo pienso es que debe haber un acompañamiento internacional a una instancia dominicana que haga la investigación con un acompañamiento internacional para que tenga credibilidad. ¿Qué le parecen las investigaciones a 3 personas sobre el supuesto sabotaje? Mira, yo no sé para dónde va esa investigación. Al día de hoy me parecen figuras irrelevantes para la magnitud de lo que ha ocurrido, pero es lo único que yo puedo decir, de que hasta el momento eso es lo que aparenta, que están buscando a figuras irrelevantes cuando esto requiere de otro tipo de identificación de responsables. Con esta situación hay un partido que le ha recaído toda la responsabilidad. ¿Usted cree que esto es normal en el Cuando sistema ocurre algo así, nacional? de repente, que no esperábamos, se crea una situación de desconcierto, de cierta inestabilidad temporal y es como un río revuelto. Y en un río revuelto todo el mundo trata de pescar. Y en eso están los partidos políticos, tratando de pescar en el río revuelto. El día de las elecciones, la Junta Central Electoral amaneció sin cerco militar ni barandillas. Esto lo reflejó el Listín Diario. Y su presidente dijo que el día anterior sabía de los problemas técnicos que habían y que tenía fe de que iban a solucionarse. ¿Usted cree que debió de suspenderse el día antes? Bueno, si sabían tanto como han dicho que sabían, pudieron haberla suspendido el día antes. Pero ya eso es agua derramada, volver sobre eso. Solo que lo hagan los investigadores del caso, si es que hay investigadores del caso en algún momento, que esperemos si lo haya, que esperemos si se haga la investigación, pero bueno, con el precedente que hay en este país de que muchas cosas se quedan sin investigar, yo no sé si van a investigar, pero cuando se investigue, esa es de las cosas que esa investigación debe tomar en cuenta. ¿Hace qué tiempo no se suspendía un proceso electoral en el país y en Latinoamérica? Bueno, en el país, la verdad que suspender, no, por ejemplo, en la crisis del 94 no se suspendió, se acortó a 2 años
la presidencia de Joaquín Balaguer, que hubiese gobernado 4. Esa es la crisis mayor que aquí se ha dado en términos electorales. Podríamos ir a años anteriores, pero para no ir muy atrás, porque en el caso de la década del 60, 70, fueron elecciones muy amañadas. En el 78, que es cuando se pone mucha presión para que hubiese elecciones limpias, hubo un fallo desfavorable al PRD, por el cual Balaguer mantuvo una mayoría en el Senado. O sea que en el 78 hubo graves problemas, en el 90 hubo, pero se quedaron así, y en el 94 hubo, pero hubo que pactar y reducir a 2 años y hacer una modificación, reducir a 2 años la presidencia de Balaguer y hacer reformas constitucionales. Yo diría que esos son los puntos más álgidos electorales del 78 para acá. Antes se cuestionaba mucho el voto manual, que los palitos, que el cero, que el retraso en la transmisión de datos y ahora el voto electrónico. ¿Cuál es el más recomendable, el más usado en otras naciones? Bueno, la mayoría de los países usa el voto con boletas de papel. Yo dije, yo no tengo problemas con el voto automatizado en principio, pero sí dije varias veces durante todo este tiempo que dado el historial de disputas electorales en este país, lo mejor era utilizar o seguir utilizando la boleta de papel. Eso no quiere decir que la boleta de papel no pueda ser manipulada. Claro que puede ser manipulada, y aquí todos los conflictos electorales se dieron con boleta de papel. ¿Usted cree que deben de renunciar los miembros de la Junta Central Electoral, como han solicitado diferentes sectores? Bueno, si se quiere alargar la crisis actual, entonces que pidan eso. Si se quiere buscar una solución relativamente rápida a las elecciones para que se realicen en los tiempos que contempla la ley y la Constitución, entonces ese no es el camino. Por último, muchos candidatos gastaron muchos recursos en este proceso electoral. ¿Qué usted cree que pueda pasar el 15 de marzo, sobre todo con la supervisión de los organismos internacionales como la OEA, que ya están en el país y que dicen que el proceso estaría supervisado y en manos de los norteamericanos? Con toda esta supervisión, ¿usted cree que...? Yo creo que esta es una situación que hay que irla tomando día a día. Yo no sé lo que va a pasar. No sé cómo van a salir las elecciones de marzo 15, no sé si va a haber elecciones en marzo 15, yo no sé nada. Yo estoy tomando esta situación día a día a ver cómo va evolucionando. Rosario, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, estuvimos viendo una entrevista en directo con Rosario Espinal, politóloga. De verdad que hay mucha tensión con esta situación político-electoral en la República Dominicana y muchos movimientos sociales que se han sumado, organismos nacionales e internacionales en distintos puntos de todo el país, así como también a nivel internacional están las protestas. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el abogado penalista Samir Chamí Issa sobre esta crisis electoral en la República Dominicana. Ya regresamos. Seguimos en Info por Dos en un programa especial sobre la crisis electoral en la República Dominicana. Así es, y como había dicho mi compañero Paul antes de irnos a la pausa, tenemos una entrevista especial con Samir Chamí Issa, quien es abogado penalista y también miembro de Participación Ciudadana. Muy buenas noches, Samir. Muy buenas noches, Paul, y gracias por tu invitación. Samir, ¿qué te parece la crisis política por la que está atravesando la República Dominicana? Mira, lo principal en este momento es la crisis política en la que estamos viviendo en el país y que de seguir continuando podría afectar la economía de nuestro país. Yo creo que debemos concentrarnos en la primera parte. Y lamentablemente esto nunca se ha visto en la historia de la República Dominicana, suspender unas elecciones. Y eso se hizo por culpa de los partidos políticos. Lamentablemente sucesos de ese tipo son muy peligrosos porque ponen en juego la democracia de nuestro país.
¿Por qué se atribuye esto a los partidos políticos y no al sabotaje que se dice que hubo en la Junta digo a los Central partidos Electoral? políticos porque ahora mismo hay un proceso de investigación. Nadie sabe de dónde vino ese sabotaje. Lamentablemente hay un delito electoral que debe ser investigado, debe ser analizado, y yo entiendo que es importante que eso se haga, porque yo entiendo que esa es la piedra angular en estos momentos para que las cosas se aclaren. Hay que levantar una investigación y ver qué sucedió en la Junta Central Electoral, porque es un sabotaje que afectó las elecciones y por tanto afecta la democracia de nuestro país. Y fíjate lo grande que esto ha sido, que ha revolucionado a la juventud dominicana, que le ha hecho tirarse a la calle lo que nunca se ha visto. Y eso es delicado y cuestionable, porque no solamente afecta al entorno económico de la República Dominicana, sino nuestra imagen a nivel nacional, internacional. ¿Deben de renunciar los miembros de la Junta Central Electoral? Para nada, Paul. Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque sería un retroceso. Ahora hay que pensar en sumar y que estas elecciones pasen puras, claras y transparentes. Pedir la renuncia de esos magistrados sería un error grave y garrafal. ¿Por qué? Porque estaríamos retrocediendo de una forma increíble, y además de eso porque estaríamos permitiendo que lamentablemente se elijan jueces que no van a poder cumplir con el proceso electoral por la falta de tiempo, y también porque quienes los eligen son senadores que lamentablemente en su mayoría responden al partido de gobierno. Yo entiendo que hay que apostar a estos jueces, hay que ponerle un granito de arena y de confianza y abogar para que las elecciones pasen como tienen que pasar. Y yo entiendo que ese mecanismo de protesta que hay en estos momentos pacífica de la juventud tirada a la calle exigiendo por lo menos una elección transparente debe seguir manifestándose. Lo único que yo les pido es que se manifiesten con calma y tranquilidad, que no llamen al desorden, y que en vez de exigir la renuncia de los magistrados, que exijan transparencia en estos procesos electorales que vienen tanto en el municipal como el presidencial y congresual. ¿Y cómo ves el proceso de investigación que se le lleva a 2 agentes y a un técnico de Claro? Mira, yo entiendo que eso no está ahí. Lamentablemente eso no está ahí. Por eso es que hay que exigir que se haga una investigación profunda. Y lo bueno es que esa investigación se ha pedido que vaya acompañada de organismos internacionales como IFES, como Honores y como Participación Ciudadana, que esté atento a lo que pueda pasar. Hay que hacerla, señores. Yo entiendo que este es el puntico clave de este proceso, y tiene que hacerse, porque si no se hace estaríamos dejando una brecha y una puerta abierta para los próximos procesos electorales. Y debe hacerse seriamente, y cuando se descubran las personas involucradas en ese proceso, esas personas deben ser sometidas a la acción de la justicia, y hay que dar un ejemplo claro y clave de esto. Chami, ¿existe la duda de que si hubo o no un sabotaje del voto electrónico en la Junta Central Electoral? Se supone que la Junta tiene cámara de seguridad, también todos los equipos debieron de estar totalmente protegidos, totalmente vedados. ¿Cómo se llama un sistema que fue avalado y supervisado por organismos internacionales, el IFES, también como la empresa Alhambra? O sea, ¿cómo se pudo dañar un sistema que había sido aprobado y validado por los partidos políticos y por organismos internacionales? Evidentemente, o al parecer, hubo complicidad de personas dentro y fuera de la Junta Central Electoral. Lamentablemente, la única responsable de este proceso electoral es la Junta Central Electoral. Y la única que tiene que velar por que esto se aclare es ella. Y de ahí determinar si lo hubo o no lo hubo. Pero, lamentablemente, la percepción que hay es que hubo complicidad. Y si no se aclara esto, a la única que le va a caer la responsabilidad y la culpabilidad a la Junta Central Electoral. Por eso es importante que esto se aclare y que esto se concluya y se le dé al pueblo una versión real de lo que sucedió en ese proceso electoral de la elección municipal.
Recientemente se le entregó la investigación a la OEA y a otros organismos internacionales. ¿Qué espera de las mismas, ya que la Procuraduría y otros organismos locales fueron descartados? Lo importante de esta investigación es que esté acompañada de estos organismos internacionales y que las investigaciones sean serias y profundas y que al pueblo dominicano se le hable la verdad y se diga qué pasó seriamente. Y lo más importante, que después que se determine quiénes son los culpables y los involucrados, no simplemente nos sometamos a dejarlo ahí, sino a someterlo a la acción de la justicia y que estas personas paguen como tienen que pagar, que la ley les sea aplicada. ¿Y qué cree usted que pueda pasar si las protestas se siguen incrementando? ¿Y qué pasará el 15 de marzo? Mira, Paulo, ojalá no pase nada. Lo que queremos todo es que estas elecciones pasen libremente, que sean transparentes y que predomine la voluntad del pueblo dominicano. Eso que hay que apostar. Es que sigan las manifestaciones, yo entiendo que es un mecanismo de presión que va a aportar a la transparencia de estos procesos electorales que vienen. Lo único es que haga un llamado para que sean pacíficas, organizadas y que no inciten al desorden y al caos, porque de ser así esto podría provocar el fracaso de los procesos electorales venideros. Chamí, gracias por compartir con nosotros esta noche. A tus órdenes. Amigos, acabamos de ver una entrevista en directo con el abogado penalista Samir Chamí Issa. De verdad que nos orientó bastante sobre toda esta crisis político-electoral que hay en la República Dominicana y nos habló desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista como abogado penalista. Y mira qué bien. Abogado penalista, perdón, y sociedad civil. Así es. Claro. Me gustó esa parte de él, como yo decía al principio, que las protestas pacíficas, o sea, pueden aportar, pero tampoco, o sea, podemos apostar al caos. Yo Así creo mismo que es. eso está muy bien de parte de la ciudadanía que piense igual que él y también igual que yo. Así mismo es. Vamos a ir a otra breve pausa y cuando regresemos mucho más aquí en su revista informativa.